eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no es cierto? Con la pregunta que ustedes hacían de tomarlo como cero, bien ha sido la respuesta de Daniel, ¿no es cierto? Yo no, en realidad tampoco sé lo que pasa entre una curva y la otra curva. ¿Dónde se hace, dónde se puede saber eso? Y bueno, cuando yo hago, ¿no es cierto?, el reconocimiento en el campo, ¿cierto? Bueno, después tengo que hacer otra tarea también de ver todo el tema de precipitaciones, cuáles son las condiciones meteorológicas, cuál es la necesidad, ¿no es cierto? Determinar un montón de cosas y por distintas reparticiones, averiguando todo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que ir a trabajar en el escritorio y necesitan las curvas de nivel, bueno, ¿a dónde las conseguimos esas curvas de nivel? Por un lado, puede ser vialidad en el. Hola. Nivel, ¿no es cierto? Porque no se olviden que las curvas de nivel han sido realizadas hace muchos años con el Instituto Geográfico Militar y que en algunas ocasiones por condiciones meteorológicas pueden haber tenido una variación, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ustedes ya empiezan con el detalle, ¿no es cierto? Bueno, ese es un poco, digamos, lo que ustedes tienen que hacer antes de empezar a ejecutar, digamos, una obra. Una vez que tienen ya, digamos, todo ese momento, empiezan a ejecutar la traza, que es la poligonal, ¿no es cierto? Que ya ustedes la han encarado, a lo cual Daniel y Martín le han dicho cómo se va realizando. ¿Cuál es la tarea del grupo? La tarea es justamente discutir, digamos, las distintas formas que tiene o el criterio que tiene cada uno, y es la forma de ir aprendiendo, ¿no es cierto? Cuando ustedes realicen, o cada persona de un grupo, ¿no es cierto?, hace 2 trazas, y un grupo de 4 son 8 o 10 trazas, puede ser de que en algún tramo, hola, sí, No, todo bien. puede ser que en algún tramo, ¿no es cierto?, ustedes lo tengan que volver a rediseñar o directamente hacer ustedes un tramo y después, cuando hacen la traza definitiva de todas esas que han hecho, pueden utilizar un tramo del compañero, ¿no es cierto? Lo que acá hay que lograr es un buen proyecto. Entonces, una vez que yo tengo ya ejecutado, hago un estudio de costo de la obra, ¿no es cierto? Hago un estudio, que eso lo vamos a hacer ya terminando, digamos, el curso. Vamos a hacer un análisis de costo del principal ítem, que es de camino de montaña, que es el movimiento del suelo. Bueno, con eso ustedes van a sacar de decir cuál es el costo de la obra. Cuando se habla de una repartición, se habla de presupuesto oficial, el costo de la obra. Y cuando se presentan los oferentes en una licitación de obra, es el presupuesto. Entonces de ahí se va comparando, digamos, entre el presupuesto oficial y cuál es la obra más barata, digamos y después se forma una comisión, se realiza todo el estudio, ¿no es cierto?, económico, financiero y judicial, donde participa un ingeniero, un contador y un abogado, para ver, digamos, qué capacidad tiene la empresa que se ha presentado para poder ejecutar la obra. En donde ahí se estudian todos los equipos de trabajo, ¿no es cierto?, los equipos de ejecución, como motoniveladora, como pala frontal, palas de arrastre,
tractores, todo el equipo se evalúa, eso lo hace el ingeniero, la capacidad financiera de la empresa la realiza el contador y todo lo que es la parte judicial de si está en condiciones, lo hace el abogado. Una Alberto, vez que, sí, perdón, un pequeño sí, comentario. No tenemos límite de sesión esta vez, así que podemos bueno, ceñirnos un poco más con el tiempo. bueno. Entonces, una vez que ustedes han logrado, digamos, realizar la traza de la, de la obra, ustedes lo hacen, han realizado, digamos, una poligonal, ¿no es cierto? En cada quiebre de esa poligonal, ¿no es cierto?, va a ir una curva horizontal. O sea, vamos a ejecutar una curva horizontal, que puede ser una curva propiamente horizontal, nada más, o directamente puede ser también con una determinada transición, digamos, de la curva. La curva horizontal, digamos, tiene una serie de elementos que es, por un lado, el vértice. ¿Cuál es el vértice de la obra? Y bueno, va a ser el quiebre de la poligonal. Ese es el vértice. Después tenemos un ángulo que lo llamamos alfa o delta, que es el ángulo entre las dos tangentes, ¿cierto? Que es originada también por ese quiebre de la poligonal. Tenemos un valor de radio, ¿no es cierto? Que puede ser un radio máximo, un radio mínimo de la curva horizontal. Las tangentes, la externa es la línea que va desde el vértice hasta el centro de curva. Nosotros tenemos en la curva horizontal, tenemos el principio de curva, el fin de curva y el centro de curva, ¿cierto? La externa va desde el vértice de la curva hasta el centro de la curva, o sea, el CC, que le llamamos acá. Después tenemos otro valor, que es la cuerda, que es la que va desde, la que une, digamos, el principio de curva con el fin de curva, en forma horizontal, ¿no es cierto? O en forma lineal, digamos, no horizontal, en forma lineal. Después tenemos la flecha. La flecha va desde el centro de curva hasta donde va la cuerda. Bueno, esos son los elementos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para calcular la curva. Nosotros tenemos que diseñar siempre con tres aspectos o con tres elementos, ¿no es cierto?, que nunca los tenemos que perder, digamos, que uno es la seguridad. Nosotros tenemos que diseñar con seguridad, con confort y con apariencia estética. Esos son los tres elementos básicos del diseño: confort, seguridad y apariencia estética. ¿Qué sucede cuando nosotros cuando realizamos una curva? ¿No es cierto? Esa curva puede ser una curva circular o puede ser una curva con transición, ¿cierto? Esa transición puede ser igual de la entrada y la salida, o puede ser distinta también, de acuerdo a la tipología de la curva, ¿cierto? Indudablemente que eso va a salir también cuando nosotros, con la topografía del lugar. Ahora, en toda curva tenemos radios máximos y radios mínimos. ¿Cuándo se considera un radio máximo? Un radio máximo se considera cuando yo no necesito ningún peralte. ¿Qué es el peralte? Es la inclinación que tiene el pavimento justo en la curva. Cuando nosotros realizamos una curva, se produce una fuerza que tiende a desplazarlo al vehículo hacia afuera, que es la fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Ahora, esa fuerza centrífuga va a ser, por un lado,
¿cierto? Va a ser contenida con la fricción lateral que tiene el pavimento. Y por supuesto también que otro elemento que entra en juego es el peso, ¿cierto? El peso del vehículo. Ahora, las pendientes del peralte que nosotros tenemos puede ser desde el 6 al 10%. El 6% es en zonas de llanura, el 8% en zonas rurales con heladas o con, digamos, con nevadas poco frecuentes, y el 10% en zonas montañosas, también con heladas o con heladas, digamos, con neblina o con heladas poco frecuentes. El valor de ese valor de transversal va a ir variando, ¿no es cierto? Va a ir variando en función, digamos, de la velocidad. Tenemos velocidad que podemos hablar, bueno, acá la tabla lo considera de 25 kilómetros por hora hasta 140 kilómetros por hora. Sabemos que en la ruta no podemos ir menos de 30 kilómetros por hora, ¿no es cierto? En algunas rutas hasta 60 kilómetros por hora como mínimo, y un valor máximo de 130 kilómetros por hora. Pero nosotros siempre vamos a diseñar con un coeficiente de seguridad un poquito mayor, ¿cierto? Y esos valores de la fricción lateral van, como dice la tabla acá, desde 25 kilómetros por hora, o sea, de 0,17, hasta 140 kilómetros por hora de 0,07, ¿no es cierto? Ese es el valor del coeficiente de fricción lateral. ¿Qué sucede cuando ese coeficiente de fricción lateral es 0? Puede suceder, significa que esa fuerza centrífuga debe ser totalmente absorbida por el peralte, ¿cierto? Ahora, siempre a través de, digamos, de la ejecución, ya sea de pavimento de hormigón o pavimento flexible, de concreto asfáltico, siempre vamos a tener un coeficiente de fricción lateral. Y eso hace de que la fuerza centrífuga no me desplace, digamos, el vehículo hacia afuera, ¿cierto? Indudablemente, como dije, tenemos peraltes máximos y peraltes mínimos, ¿no es cierto? Que ese peralte, el peralte máximo, habíamos dicho que era de 10 y el peralte mínimo de 6 centímetros, de 6%. Por otro lado, tenemos radios máximos y radios mínimos, ¿no es cierto? El radio se va a calcular en función, hay una fórmula que dice que el radio es igual a b cuadrado, que es la velocidad directriz, la velocidad de diseño, sobre 127 factor de E más FT. El E, ¿no es cierto?, es el peralte, que es adimensional, y la fricción transversal húmeda. ¿Y por qué habla de fricción lateral húmeda? Porque es la condición, digamos, de la condición más desfavorable que hay, digamos, para la ejecución del peralte. Con eso nosotros determinamos cuál es el radio óptimo para esa curva, en función de la velocidad. Y en función de ahí va a salir el coeficiente de fricción lateral, ¿cierto? ¿Cuándo decimos que es un radio máximo? Y bueno, cuando el radio máximo va a ser cuando la curva no necesita, digamos, la traza no necesita curva. O mejor dicho, necesita curva, pero no necesita peralte. Porque es tan grande el radio de curvatura que no necesitamos peralte,
¿cierto? Bueno, esa es la diferencia entre el radio máximo y el radio mínimo, ¿cierto? Esos son los elementos que nosotros tenemos para poder calcular, digamos, una radio, una curva. Todas las fórmulas que ustedes han visto en topografía, ¿no es cierto?, les va a servir para poder calcular la curva, ¿cierto? Ahí después Daniel y Martín le van a dar a ustedes para que calculen, digamos, la curva horizontal, ¿cierto? Después cuando entremos, Alberto, sí, sí, una aclaración con respecto a la fórmula, aprovecho que está puesta la expresión ahí. Un detalle. sí, Si uno se queda sin fricción transversal y no sí, tiene peralte, tengo 127 por 0, que me da 0. Y un número dividido 0, el numerador dividido un denominador que me da 0 o que tiende a 0, me va a indicar que el radio tiende a infinito. Si el radio tiende a infinito, es como tener una recta. Eso me quiere decir que no puedo tener curva porque si no me voy del camino. sí, Esa sí, sí, sería sí, esa no, sería la expresión de digamos, la conclusión de cuando se empiezan a eliminar los términos variables que yo tengo acá. Te da como diciendo, bueno, si yo no tengo fricción lateral y no tengo peralte, y bueno, espero que no haya ninguna curva, porque si no, evidentemente, no puedo tomar la curva. por eso que cuando, digamos, el coeficiente de fricción, ya, digamos, no tengo coeficiente de fricción, siempre hay un valor de coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Siempre, lo que sí digo que, para que se entienda, que si yo tuviese un coeficiente de fricción cero, ¿no es cierto? Que en realidad no existe, pero para que se entienda, si yo tengo un coeficiente de fricción cero, directamente toda esa fuerza centrífuga, que siempre se va a producir en una curva, va a tener que ser absorbido por el peralte. O sea que peralte Cuando, siempre voy a tener. Lo que sí hablo de que cuando es un radio máximo y cuando prácticamente la poligonal yo no necesito casi curva. Entonces, directamente un radio máximo, ¿cierto? bien. No sé Eh, si queda claro. ¿Alguna duda, Agustín, de los chicos? Por lo pronto no. ¿Puedo continuar un poquito más, Alberto? Sí, sí, sí. Bueno, cuando ustedes están en un vehículo, ustedes están girando con la parte delantera del vehículo, digamos, las ruedas que en realidad toman el radio, son las delanteras y las traseras, copian, digamos, el movimiento que tenemos adelante. El problema puede llegar a estar, y si lo digo por experiencia propia, de que las dos ruedas delanteras o alguna de las traseras no tengan el mismo coeficiente de fricción en cada una de las dos. Esto es, y le digo por experiencia propia porque me pasó a mí, el hecho de dar un trompo. Cuando ustedes tienen una fricción en una rueda que es distinta de la otra, ¿cómo se puede dar esto? Bueno, yo tengo un curso de agua que no está perpendicular al camino y esa agua está congelada, yo puedo estar en una situación que con una rueda esté pisando asfalto o hormigón y con otra rueda estar pisando hielo. Y en ese sentido, el vehículo se puede llegar a desestabilizar y, en definitiva, terminan haciendo un trompo. Por eso es tan importante y la condición de fricción se puede llegar o tiende a cero cuando estamos en condición de hielo. Por eso Alberto decía hace un rato, cuando existen heladas, no frecuentes, no recurrentes. Porque cuando evidentemente que estamos en presencia de hielo, tenemos que cerrar el camino, porque la fricción tiende a cero y ante ese problema no podemos transitar, ¿está clarito? No, está bien. El concepto es claro. Lo que pasa es que
nosotros tenemos que diseñar para toda la calzada, o para toda la curva, con el mismo coeficiente de fricción. Que ese coeficiente de fricción indudablemente va a ir variando, ¿no es cierto?, en función de, no de la calzada, sino de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, pero claro, indudablemente que pueden producirse ciertos aspectos, como el tema de las nevadas, el tema de las heladas, y eso lo tengo que variar en función del peralte, pero no del coeficiente de fricción lateral. El coeficiente de fricción lateral es único, ¿no es cierto?, de acuerdo a la topografía de la zona. Lo otro lo voy a ir cambiando a través del peralte, ¿no es cierto?, para que cuando me falle el coeficiente de fricción lateral sea absorbido por el peralte, ¿cierto? Ahora el peralte va a estar diseñado también en función de la velocidad. Muchas veces, cuando hay un desplazamiento en una curva, a veces por el miedo, lo que tenemos a hacer es apretar el freno en el vehículo. Y eso, digamos, no se puede hacer. No se debe hacer, no es que no se pueda, sino que no se debe hacer, porque ahí sí se cambian las condiciones, digamos, de ese coeficiente de fricción lateral. Hay veces que para que el vehículo frene más, ¿no es cierto?, más que frenar, habría que acelerar, ¿no es cierto?, Correcto. para que, digamos, se agarre un poco más la cubierta y pueda hacer el giro como corresponde, ¿no es cierto?, la curva como corresponde. Pero digamos, no, en ese sentido, cuando yo piso con otra cubierta, digamos, digamos, una parte, digamos, de hielo y otra parte, digamos, está normal, y se produce ese desplazamiento, pero ese desplazamiento no lo corrijo con la variación del coeficiente de fricción lateral, sí lo corrijo con el peralte. Por eso es lo que, digamos, es la variación de los porcentajes para distintas condiciones meteorológicas y topográficas, cuáles son los porcentajes de peralte en cada una de las zonas. Bueno, a ver cómo... Bueno, otras cosas que tenemos es las curvas compuestas, ¿no es cierto? Las curvas compuestas, ¿a qué se refiere eso? Que son curvas circulares, pero con distintos radios. Podemos tener 2 radios o 3 radios, ¿no es cierto?, en la misma curva. Entonces eso trae aparejado también algunos inconvenientes en la ejecución, digamos, de este tipo de curvas, ¿no es cierto? En realidad ya se tienden a no utilizarse más. ¿Por qué? Porque son, cuando yo voy realizando la curva, digamos, es lo mismo que la transición. La transición, digamos, yo lo hago para que vaya entrando gradualmente a la curva circular, ¿cierto? Para eso yo realizo, digamos, la transición de la curva. En este tipo de curvas directamente entro a la circular y con 3 radios, así que es un peligro, ¿cierto? Lo que pasa es que hay veces que se realizan este tipo de curvas de acuerdo, digamos, a la topografía de los lugares. Es como las curvas y contracurvas, que ya prácticamente se está tratando de sacarlas, digamos, de circulación, ¿cierto? Así como, digamos, en una recta o en una poligonal tratamos de hacer curvas, 3 curvas, digamos, para el mismo sentido y después cambiarlas, ¿no es cierto?, hacia el otro sentido, es porque también por una cuestión de seguridad. ¿Y por qué digo que es una cuestión de seguridad? Y porque yo me aburro. Muchas veces uno se pregunta en una autopista por qué se producen los mayores accidentes, si es una recta. Y sin embargo, bueno, es por cuestión de gran velocidad
y porque también me aburro de estar siempre en la recta. Entonces, ese aburrimiento hace de que yo parpadeo, cierre los ojos, me duermo y ahí se producen los accidentes. Entonces, por eso tengo que hacer, digamos, una ruta con una cierta apariencia estética también, que me permita a mí ir, por un lado, cómodo y viendo, digamos, todo el panorama y que no me duerma, ¿cierto? Y con la seguridad es justamente, digamos, haciendo las curvas con los radios y con las pendientes y con los peraltes, digamos, que correspondan a los efectos de tener la mayor seguridad para la ejecución de la, de la ruta, ¿no es cierto? No sé Con si respecto... tenés algo más que aportar, Daniel, vos, en tema Sí, de la... no, ahí justamente le estaba escribiendo en el chat que Sí, a la hora de hablar de los cambios de radio en una curva, evidentemente que no es lo mismo que yo empiece con un radio amplio y después vaya achicando los radios, que empiece con un radio chico y después vaya ampliando los radios por una cuestión de seguridad. ¿Qué me puede pasar? Que yo desconozca, que sea la primera vez que yo vaya a tomar esa curva, que tome la curva y crea que con mi giro del volante yo ya puedo tomar bien la curva y se me va cerrando y cada vez necesito girar más el volante. Y como uno no sabe a qué velocidad viene, quizás por ese cambio que yo tengo que ir cerrando más el volante, o sea, vamos a suponer que tengo que ir a la derecha, cuando yo tengo que tener el volante, cuando no me dé cuenta es muy probable que me acerque al eje de la calzada. Distinto es que tome en primera medida un radio curva más chico y que después el radio se vaya ampliando y ¿qué me puede pasar? Y bueno, que me acerque a la banquina, pero al acercarse a la banquina dista mucho de acercarse al eje de la calzada. El eje de la calzada puedo tener un problema o un accidente con algún vehículo que venga de frente y al acercarme a la banquina lo puedo corregir más fácilmente que el otro. No sé si se sí, entendía el concepto. sí, lo que sí, digamos, cuando yo estoy diseñando una ruta, eh, todo eso va a salir en función de la velocidad eléctrica o la velocidad de diseño. Y sabemos que la variación que podemos tener, digamos, entre un tramo y el otro no es más de 15 kilómetros por hora. Entonces, los radios van a salir en función de eso, ¿no es cierto? Los radios, no podemos comenzar con un radio de curvatura amplio y después más chico, ¿no? Todo eso va a surgir en función de la velocidad de diseño que yo he adoptado para la ejecución de ese tramo, ¿cierto? Entonces, es imposible trabajar con distintos radios, ¿cierto? Porque si no, estoy variando la velocidad y bueno, y estoy haciendo un mal diseño. Todo No, eso va a salir, el radio de curvatura va a salir en función de la velocidad. Y la velocidad en distintos tramos, digamos que yo puedo obtener, digamos, en todo lo que yo estoy ejecutando, no puede variar más de 15 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Si estamos hablando por condiciones de seguridad, ¿no es cierto? no sé si los chicos Sí, tendrán algún ejemplo de alguna curva que tenga el peralte en forma contraria de lo que debiera ser. Pero yo me acuerdo, Alberto, si no los chicos les tienen que preguntar a sus padres, la ruta 5, cuando vos venías de Córdoba hacia Altagracia, antes del monumento de Miran Stepford, la curva anterior que venía hacia el sur y doblaba hacia el oeste, esa curva estaba con el peralte invertido. Y ahí se claro. producían varios despistes y se Bueno, iban porque no se dan cuenta. sí, sí, sí. Sí, Eso sí, estaría bueno eso. que los chicos le pregunten o si lo pueden encontrar, capaz que alguno que haya andado en una No, ruta se no, dé cuenta. eso me acuerdo porque el cura párroco de la zona donde yo era, en Residencia Vélez Arfield, el padre Marcos, tuvo un accidente y casi se mata justamente en esa curva. Bueno,
tuvo él también otra actitud de pasar, digamos, un vehículo Un justamente vehículo. en la curva, pero digamos, por la velocidad que venía, bueno, justamente por ese peralte, pero eso es un mal ejemplo, digamos, es una cosa que No, está mal claro, sí, ejecutada, sí, 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 sí. ¿cierto? Y por eso estamos Indudablemente, hablando de accidentes. Yo también lo claro, recuerdo porque hubo un accidente enfrente del auto nuestro. Por eso lo claro, recordamos a Alberto a este tipo de casos, porque justamente lo recordamos por los accidentes. Las curvas que uno más recuerda o los puntos más, digamos, más visibles de la ruta son justamente donde hemos visto accidentes. No recordamos los restos de los tramos. Y es justamente donde tenemos que ver qué problema hubo para decir, bueno, esto, ojo con este tipo de cosas porque no lo tengo que hacer. sí, sí, indudablemente que eso es por un mal diseño. Ahora, el problema del accidente surge por tres factores, ¿no es cierto? Uno es la ruta, otro es el tipo de vehículo y otro es el usuario, ¿no es cierto? Hay veces que tenemos un buen diseño y el accidente se produce el mismo, y eso es producto de el mal manejo, digamos, del usuario o el exceso de velocidad, ¿no es cierto? Sobre todo, Ah, que digamos, lo que hay que, el tema de accidentología es lo que hay que lograr, digamos, que el usuario maneje la velocidad como corresponde, ¿no es cierto? Yo Que recuerdo, maneje, perdón, sí, recuerdo, pero no por no digo que, accidente, pero recuerdo el acceso a la autopista Córdoba de Rosario, el acceso desde la circunvalación, vos la vas transitando ese acceso, esa curva de acceso, y sí o sí tenés que andar haciendo fuerza con el manubrio porque si no se te va el vehículo, y no por una cuestión de velocidad. Acá los chicos comentan varias rotondas de acceso a Río Ceballos, dice que sí, que está por ahí. también. Pero está sí, bueno que la sí, tengan identificada para poder ellos ver cuando ellos transiten, porque esto es una cuestión de que nosotros les podemos explicar mucho, pero la idea, si bien ahora no lo podemos hacer, que ellos vean el recorran en la ruta y que vean reflejado las cosas que nosotros les decimos, ahora que la ven un poquito más. Han tenido 20 años para verlo, pero bueno, ahora con mayor detenimiento ya tenemos que verlo y que ustedes puedan bueno, ver las cosas que nosotros ese- decimos, justamente. justamente yo eso voy a hacer una crítica, justamente en la E53, que es la ruta que va a Río Ceballos, y que es lo mismo que pasa en la ruta 36, la que va a Río Cuarto, ¿no es cierto? Donde tenemos, aunque son más amplias ahí la rotonda, pero yo vengo con una cierta velocidad y de golpe, sobre todo de noche, no se ven bien, ¿no es cierto? Que es lo que pasa también en Río Ceballos, y tengo que hacer ese movimiento, ese giro, digamos, por la rotonda, y a partir de ahí vienen los despistes. A mí, hace unos 3 meses más o menos, este, una chica que trabaja ahí conmigo, que es de la parte ambiental, se dirigía solo justamente por la E53 y a la altura de uno de los countries, digamos, que están hacia la izquierda, cuando dobla, y ella iba hacia Sal Si Puedes, o hacia la granja, y se encontró con que al hacer el giro ese que estaba medio lloviznando, bueno, se le fue, empezó a hacer un giro la camioneta y se fue, digamos, a la banquina. Eh, con la suerte que no pasó nada, fue todo un susto, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son las cosas que yo por un lado estoy diciendo, eh, que hay que mantener, digamos, la velocidad de diseño en todo, digamos, el trayecto del tramo que estoy ejecutando, y en estos casos no está hecho así. Hubo una discusión que yo tuve justamente con De la Sota, con el ex gobernador de la Sota, que quería que la autovía que va de justamente el 36, que fue, digamos, ejecutada prácticamente en su gobierno, la ruta 36 que va
desde acá de Córdoba hasta Río Cuarto, está diseñada para 110 kilómetros por hora. Y él me decía que semejante obra había que subir la velocidad. La cual yo, bueno, le contesté que eso tenía que ser a través de un orden por escrito, porque yo no puedo aumentar la velocidad en una autovía, ¿no es cierto?, que estaba ya diseñada de esa forma. Y fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Que, bueno, él se enojó conmigo. Por supuesto que cuando él se mató, venía a 180 kilómetros por hora, no venía a 130, 140, ¿no? Pero justamente cuando vas llegando a esas rotondas, la cartelería te dice que si vos venías a 110, tenés que bajar a 60 y cuando vas girando a 40. O sea que fíjate vos la variación de velocidad que tenés, digamos. Entonces, esas rotondas en el medio, la verdad que a mí no me gustan. Sobre todo de noche, que no están bien iluminadas, no están bien señalizadas, y bueno, ahí se producen sí los accidentes. Pero por eso te digo, el problema de más accidentes es o por la ruta, mal diseño, por el usuario, el mal manejo, o por las condiciones del vehículo también, que puede ser que yo tenga ese coeficiente de fricción que vos hablabas recién, Daniel, ¿no es cierto?, que puede variar, porque bueno, tengo una cubierta lisa y tengo una cubierta buena, y bueno, el coeficiente de fricción indudablemente que no va a ser el mismo. El agarre que yo voy a tener con una cubierta y la otra no va a ser la misma. Entonces, son los tres aspectos que yo tengo que ir analizando, ¿no es cierto?, en el caso del accidente. Pero para yo poder ejecutar, digamos, una obra como corresponde, tengo que cumplir con todas las premisas del diseño, ¿cierto? ¿Y qué es lo que manda, digamos, en la ejecución del diseño? Uno es el volumen de tránsito y otro es la velocidad de diseño y la velocidad directriz, a la cual yo voy a determinar. Esos son los puntos básicos y fundamentales para yo empezar a diseñar en condiciones de seguridad, confort y apariencia estética. Bueno. ¿Alguna duda de los alumnos? Por ahora. No se ve ninguno. No, mientras tanto simplemente hago un pequeño comentario respecto a cómo va variando el gálibo de la sección en la curva y que se utiliza cuando se analiza el giro alrededor del eje. Eso es lo que se utiliza, dado que los otros producen unos alabeos que son medio... acá lo estoy mostrando rápidamente en el gráfico, como en la parte inicial de la curva, esta sería la sección, supongamos, con nuestra pendiente transversal, y luego cómo va cambiando conforme yo voy ingresando a la curva hasta que ya se encuentra totalmente peraltada. Que es el giro alrededor del eje, es el que se utiliza. Fíjense los otros, yo se los muestro rápidamente. Este es el desborde interno, ven que se producen distintos desplazamientos alabeos, y tengo entendido, corríjame si me equivoco, ya no se usan más, ingeniero, en lo que es el diseño. Sí, es así, digamos, giro a través del eje, el que más se utiliza, ¿no es cierto? Los otros están dejándose de lado. Este es el borde externo. Por el alabeo que vos hablas, justamente ese es el problema, que se han dejado de lado, sino que hay alrededor del eje cómo trabaja el borde externo de la calzada y el borde interno de la calzada, en función de la raza. Entonces es interesante. Cómo va variando, digamos, cómo va variando el peralte en función, digamos, de ese giro con respecto al eje. Ahí en el apunte figuran 3 gráficos justamente, pero el más utilizado como el desarrollo del peralte es el giro alrededor del eje. Sí. Es lo que le estamos mostrando ahora a los alumnos en la FIBMIN. Bien. Sí, los otros
ya prácticamente no se utilizan, o se están sacando de lado, digamos. Pero bueno, no sé si hace falta explicar más de lo que es la tangente extendida, el desarrollo del peralte, pero Hay un montón de yo cosas acá... que ya han visto los chicos y no Sí. tenemos que subestimar lo que han visto en geotopografía. Ellos ya han hecho parcial y todo demás en geotopografía. Ahí Bueno, sería subestimarle, digamos, los conocimientos que ya tienen adquiridos. Si bien, a ver, hay cosas que hay que repasar, ya lo tienen que saber, digamos. bueno. Y simplemente después Bueno, recordar perdón. no, está bien, decimos. Un gráfico muy útil que es el análisis del peralte en función del radio de curvatura, y recordando el grado de curvatura o cómo se define el mismo. También en la filmina lo pueden observar que está distinguido, como ya vimos en las fórmulas, para las distintas velocidades, cómo tenemos que ir estando dentro de esos rangos, ¿no? Sí, sí, acá no tengo el gráfico yo, pero para explicarlo, ¿no es cierto? Sí, sí, lo Eh, estamos exponiendo, pero bueno, no importa. bueno, sí, el otro tema que a lo mejor la clase que viene vamos a sumar, es decir, eh, el sobreancho, ¿no es cierto?, en curva. ¿Cuándo Sí. se debe hacer un sobreancho en curva? Entonces, si vos ahí tienes algún gráfico o algo, después se lo damos bien la clase que viene, Sí, ¿cierto? sí, lo tengo. Lo vemos la clase que viene. Bueno, sí, bueno, ¿hay alguna duda? Me gustaría ahí a los muchachos si ya tienen alguna duda. Por ahora no veo en el chat. Sí, ¿qué es el gálibo? Y si podría explicar el gráfico que pasó recién del peralte, que cambiaba con el curvo. Bueno, ¿Este el de la ¿qué es variación de el gálibo? peralte? Bueno, el gálibo, ¿qué es el gálibo? ¿Cierto? Sí, El es. gálibo, en la primera clase, yo di un perfil transversal, ¿no es cierto? Con pendiente del 2% de la calzada y 3% de banquina. Bueno, ese perfil transversal que vos ves, ¿no es cierto?, con la rasante definitiva, ese es el gálibo. Eso es lo que se denomina el gálibo, ¿cierto? Por eso siempre vos vas a escuchar que se mantiene en una ruta vieja, cosas, está destruida, pero se mantiene el gálibo. ¿Por qué? Porque las pendientes laterales, digamos, están bien. O está bien, pero no está bien el gálibo, ¿no es cierto? Significa que las pendientes laterales no están en condiciones. Ese es el gálibo. Bien. Y fíjense en el gráfico que les estoy mostrando, que es la variación del peralte, analizándolo alrededor del eje. En esta parte está dibujado, obviamente de forma esquemática, el gálibo, es decir, eso que acaba de describir el ingeniero Marcus. Y vean cómo el gálibo, que es alrededor del eje, por eso es que viene el cursor, dónde están las líneas, donde se encuentra. Fíjense cómo en el gálibo normal no tenemos peralte algo, uno luego empieza a darse una zona de tangente extendida, donde vean cómo se va desplazando y va generándose el peralte, y luego fíjense cómo el gálibo se va peraltando hasta que se encuentra totalmente peraltado en este punto, ¿sí? Y esta zona se la llama transición del peralte. Este gráfico es de la variación del peralte analizando el gálibo alrededor del eje. Y si paso a la otra lámina, para que ustedes lo vean, miren cómo está planteado acá respecto al borde interno, vean. Este es el borde interno, ¿ven? Entonces vean cómo el control de borde inferior de la calzada siempre está en este punto, y vean cómo se va dando el desplazamiento. ¿Sí? Y si nos vamos al externo, vemos lo mismo, pero analizado en el borde externo, ¿ven? Acá, aquí, aquí y aquí. Claro, como es la variación, digamos, del gálibo en la curva.
Sí. justamente. En la curva horizontal o en la curva con el respectivo peralte. Pero me vuelvo al del giro alrededor del eje, que es el que se usa. ¿Cómo? No, que vuelvo a la lámina del giro alrededor del eje, que es el que se usa. Ese es el que se usa, exactamente. Pero ese como va variando, digamos, el gálibo en función de cuando yo voy entrando la curva y después vuelvo saliendo de la curva, vuelvo, digamos, al estado con que había iniciado, digamos, la curva. ¿Cierto? Ese es un poco el tema. Pero ese es el concepto de gálibo. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? curvas compuestas, lo han comprendido, radios mínimos, bueno, cualquier cosa, estas filminas yo las voy a subir, si las quieren después ver con más detenimiento. Si tendrán alguna forma de conseguir el apunte de la cátedra. Y Daniel, salvo que vos conozcas alguna, yo no tengo el digital de la cátedra, el apunte. Digitales, todavía no me han contestado los chicos de fotocopiadora. A ver, ¿cómo se llama? Donde fuimos Martín nosotros, ahí cerca de donde está donde termina Nueva Córdoba, donde sacamos En ¿cómo se fotocopiadora llama? Alejandría. En Alejandría están los apuntes de aeropuerto, están los apuntes bien. Eh, Cada vez es para que ellos vayan viendo sí, sí, también, sí. vayan leyendo, ¿no es cierto? Bueno, porque muchas veces así yo como me agarro, digamos, esto acá afuera y no tengo los apuntes, no tengo nada, entonces tengo que ir armando, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que uno va recordando de lo que iba dando en la clase. Que yo con el apunte, incluso ellos con el apunte leyendo y preguntando, van haciendo también, recordándome a mí, bueno, algunas cosas de los temas para que, digamos, lo vayamos resolviendo. Por eso preguntaba por el tema de los apuntes. ¿Sí? Y apenas tengamos alguna respuesta y lo podamos resolver, seguramente se lo vamos a estar comunicando. Es el apunte oficial de la cátedra, que bueno, también inclusive después le va a salir para los exámenes. Sí, ahora el tema justamente hablando de exámenes. ¿Cómo vamos a hacer los exámenes? Vamos a hacer, Alberto, ahí estamos abriendo, yo ya abrí la página en la en la Universidad Virtual, y Sí, utilizando la Universidad Virtual, la misma permite generar exámenes multiple choice y exámenes con respuestas cortas, a los efectos de poder tomar el examen. Tal es el caso de que los chicos ya están acostumbrados a rendir con el ingeniero Weber, que tiene una metodología parecida, y distintas bueno, materias también está aplicando el mismo procedimiento. Son Voy a exámenes con ver, tiempo. sí, voy a ver cuál es la potencialidad de la UV, porque para mí es nuevo, y no quiero, digamos, hablar hasta no poderla trabajar, o que los otros profes, que estamos todos en esto, como todo esto es nuevo, se habrán dado cuenta que en la página empiezan a aparecer muchas páginas UV de otras materias, y bueno, estamos en esto, de abrir y ver cuál es la potencialidad, que se puede hacer, que no, si se puede charlar, si se puede conversar, si se puede una clase, si se puede poner un PowerPoint. Es todo muy nuevo, sí, muy, bueno, en el transcurso de la semana lo voy a tener un poquito más claro y ya voy a poder dar más precisión del mismo. Pero por la UV se puede, perfecto. ¿está? Si no, el Bien, ingeniero Weber, le bueno, preguntamos cómo hace el ingeniero Weber, y él lo tiene, se puede hacer múltiple choice o algo, y es por tiempo determinado. Evidentemente que las preguntas hacia los alumnos van a ser completamente distintas, porque si no los alumnos se empiezan a copiar y a preguntarse, qué sé yo. Lo veo en los distintos exámenes que cuando uno le da tiempo, la idea es que no, la idea es que contesten a lo que sepan, y lo que no sepan no lo contesten y punto, está, no pasa nada. Se rinde, si último se rinde en otro examen. Así que no hay más que eso, y creo que la cátedra le está dando muchas posibilidades a los chicos para que así sea, que no, digamos, lo que sepan lo saben, lo que no, no,
y está bueno tener ser fidelino de lo que sé, lo que no sé, no lo sé, lo que sé, lo sé, punto. No, hay posibilidades para promocionar, todos los años promocionan todo, o sea, tampoco, algunos chicos que realmente no han estudiado, los vemos en julio un ratito, un día más, y bueno, si han estudiado ya está, pasan la materia. Por eso el hecho de trabajar todos los días los ayuda a que nosotros podamos después poderlos aprobar. Bien. Sí, Igual, sí, sí, yo lo... permítame comentar que en el cronograma inicial, obviamente que ha quedado ya medio desvirtuado, pero la fecha de examen del primer parcial era el 7 de mayo. Así que, bueno, veremos cómo llegamos o cómo estamos en esa fecha. Y en ese concepto, hasta ahora tendríamos clases de forma Claro, presencial. A hasta esa ahora fecha. sería como siempre. A esa fecha. Quizás Está haya bien. menos temas, pero bueno, a esa fecha llegamos. Bien. Perfecto. Bueno, Bueno, vuelvo a repetir a los alumnos alguna duda. Hay una, No una tengo. idea que tiró una compañera, disculpe, profe. Hay una Sí, aplicación que se usa para crear PDF a partir de fotografías. O sea, si el apunte está en mano, por así decirlo, nosotros podemos digitalizarlo sacándole fotos en unos minutos. Se podría sí, pero digitalizar todo el apunte. es bastante grande el apunte. Pero por ahí los capítulos que son más complicados de comprender o ciertas cosas se pueden claro, digitalizar. está bien, está bien. Bueno, Ahí les sí, sí, yo subí a no. los chicos las respuestas de las preguntas que me hicieron. Las tienen todas en el grupo. Ahora lo vamos a Ujú. seguir leyendo, pero la idea es que todas las tengan ahí. Recién estuve contestando mientras estaba hablando a Alberto. Así que está, Bueno, entonces estaríamos con la parte... de teórico. Perfecto. Sí, Así te liberamos, Bu- Alberto. Nosotros seguimos un ratito más. Bueno, al pelo. Estamos en contacto. Yo Estamos. el jueves me conecto con vos, Daniel, para el tema de aeropuerto. Listo, listo, listo. Gracias, Alberto. chao, Alberto. Hasta luego. Bueno, chicos, vayan leyendo lo que nosotros les escribimos respecto de las contestaciones. No sé si les quedó alguna duda de lo que dijo Alberto. Y lo que me gustaría es que integrantes de los grupos que voy a mencionar ahora, grupo uno, grupo uno, grupo 3, grupo 3, grupo uno, grupo 3, grupo 5, yo lo voy a subir, grupo 5, grupo 6, el 7, el 8, el 18, el 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 18 no nos han enviado absolutamente nada, por lo cual solicitamos que en el día de hoy envíen y den señales de que están del otro lado digamos, de los trabajos, que están haciendo los trabajos y todo lo demás. Igual tengan en cuenta una cosa. Eh, Nosotros pusimos en el WhatsApp de la cátedra el mail al cual se había que enviar esas cosas. Si lo enviaron a otro lugar, estamos incumpliendo una parte, si se quiere, de la presentación de la oferta, como decimos siempre, O ¿no? que nos digan por Que dónde nos lo digan. mandaron. Bueno, a mí me han llegado varios, pero no los estuve viendo porque llegaron mientras yo estaba en clase, recién. Eh, ya te digo, me han No, llegado pero el dos. grupo 9 envió Martín. A mí me Tenemos llegó el nosotros grupo acceso. 3 y el grupo 7, pero me lo mandaron a mi mail. Pero Bueno, recién lo entonces veo, me tenemos el grupo mandaron en 1, pleno 2, horario de clase. grupo 1, 2, grupo 1. Claro, si es a las 5 es a las 5, no es a las 7. Por eso lo mandaron a las 7 y 7 y media. Entonces Bueno, tenemos mail incorrecto y en horario incorrecto. 1, Así 2, que, 5, 6, 8 y 18 quedaría Martín. y claro, el 7 el 3 ya me mandaron. Bueno, yo le voy a pedir que esos dos grupos lo manden al mail que habíamos dicho, así centralizamos todo allí y les podemos responder, obviamente. No es lo mismo presentar, cuando uno le pide algo, no es lo mismo presentarlo a las 5 que a las 7. Porque nosotros no podemos hacer el trabajo que queríamos hacer, justamente poder conversar y contestarle las preguntas, por algo lo pusimos a las 5.
consideramos que en 2 horas nosotros podemos armar y contestarle las preguntas para que todos nos escuchen. Si ustedes no ponen ese granito de cumplir, tampoco se le pide tanto. A las 5, no podemos nosotros también dar respuesta en función de ese pedido. Y digamos, nos complicamos todo, porque yo ahora estos grupos, esos grupos yo no sé cómo están, no sé si tienen dudas, no sé si están trabajando, no tengo nada. A lo sumo, no sé, algo, escriben algo, ¿está? Envíen algo, ¿está? Y hay grupos que me han dado un montón de información. Entonces estamos con, como siempre pasa, hay cosas que están con mucho trabajo, grupos que tienen mucho avance y grupos que no tienen ningún avance. Y bueno, las calificaciones tienen que ser distintas y las cosas tienen que ser distintas para cada uno de los grupos. ¿Está? Sigo un poquito con... Quiero... Sí, sí, Martín. Sí, sí, perdón, se cerra y hago un pequeño comentario. No, iba a seguir yo con el grupo 2 fue enviado. ¿A dónde lo enviaron? A ver. A mi mail llegó el 7 y el 3, no llegó otro. Ahí Grupo 15, agregué, grupo 4, agregué el mail 14, a la descripción del 16, grupo, así ya no 13, se 15, confunde Perfecto. nadie. 17. El grupo 2 no dije nada, ahí lo acabo de ver. Muy bien. Ahí me quedo más tranquilo con el grupo 2, pero me quedan los otros 5. Perfecto, ahí está. ¿Ve? Ok, vamos a poner ok. Bueno, quiero aprovechar una consulta que han hecho algunos, que bueno, simplemente a comentario, voy a poner compartir la pantalla para que lo puedan ver, porque muchos me han consultado, ¿no?, respecto a la pendiente o cómo se computa el cambio de pendiente cuando estamos, o sea, venimos de una pendiente, vamos a otra, y ahí lo voy a poner para que lo vean, que ahí lo están viendo, del 6%, dice 9%, pero tenemos pendientes de distintos signos, supuestamente, cuando en realidad... ¿Y cómo se computa esa diferencia? Si tenemos del 6% y tenemos del 9% del otro lado, ¿cuál es la diferencia pendiente acá? Esa es la pregunta que me han hecho varios, y quisiera dejarla aclarada. Ah, sí, 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 la he visto. Vale. Claro, exactamente, la diferencia, acá no hay una diferencia del 3%, acá hay una diferencia mucho mayor, ¿sí? Que es tal cual 15. comenta. Exactamente, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con esto, porque, La, la que vale la primera, claro, está aquí. la que está a la izquierda es válida. Esa es válida, de las distintas formas que pueden tener ese cambio pendiente. Tengan cuidado con esto. Después, otra cuestión en particular, no sé si está acá. Supongamos que tenemos pequeños tramos o pequeños, entre vértice y vértice, entre cada punto poligonal, tenemos algún pequeño espacio donde hay una abrupta seguidilla de curvas de nivel, no sé, 2 o 3, por ejemplo, y que es algo muy puntual, muy leve. Si ustedes analizan de punto a punto, o sea, desde el extremo 2 al 3, supongamos, de ese subtramo, les va a verificar la pendiente, pero cuando ustedes van a analizar esa parte, se van a encontrar con ese pequeño punto donde tenemos varias curvas una a otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que se suele hacer en esos casos? Otra pregunta que me han hecho. No sé si se entendió. Estoy buscando un ejemplo. La pendiente desde el punto inicial o al llegar al punto final, ¿pueden ser elevadas o deberían de ser pequeñas o aproximadamente el 3%? Eso pasó porque al iniciar el proyecto, iniciamos en una altura, y algunos iniciamos con 6% la primer pendiente, con 8, con 3, con 2, y la pregunta básicamente sería si tengo que sí o sí empezar con 3, entre 3 y 0, o puedo arrancar con una pendiente alta. Claro, en otras palabras, ¿importa la pendiente de llegada o de salida desde el punto inicial? ¿Sería? ¿Qué les parece? ¿Qué significan, qué simbolizan los puntos para nosotros en este trabajo práctico? Obviamente, no es que nosotros estamos diseñando una ruta que va a terminar ahí, en la nada. Si el punto representa algo.
¿qué puede representar? ¿Para qué hacemos un camino? Claro, exactamente, localidades. Entonces, ¿interesa o no? Si yo salgo con el 10%, por ejemplo, ¿cómo luego el punto? O si llego, o salgo con, sí o sí tengo que salir con el 3%. Y como el punto es una localidad y por ende es una escala que yo no estoy manejando, porque yo no sé por qué camino entro, que ya es un camino urbano, y por ende las adaptaciones que puedo ir haciendo los pendientes dentro de esa localidad es de que no importa a los fines nuestros, a nuestra Martín, sí. la pregunta que usted se tiene que contestar, ¿en qué parte del punto estamos cuando estamos en la ciudad de Córdoba, por ejemplo? ¿Estamos en el Claro, centro? exactamente. ¿Estamos en Villa Libertador? ¿Estamos en el aeropuerto? ¿En qué parte de ese punto? Porque en realidad toda Córdoba se puede representar por un punto, todo Villa Clavero se puede representar por un punto. ¿En qué parte del punto estamos? No lo sabemos. Por lo tanto, puede ser cualquier pendiente porque en realidad no sabemos ni dónde estamos parados. Es un punto. No estamos, evidentemente que ese punto también tiene que ser más grande. ¿Y cuál es la parte vial de lo que está ahí adentro del punto? No lo desconozco completamente. Bueno, ¿qué otras preguntas? A ver. Bueno, después hay muchas preguntas puntuales, que bueno, todas esas que son analizando el caso por caso y viendo cómo vamos a irlo viendo. ¿Qué debo priorizar? ¿La diferencia de pendientes menor del 3% o los ángulos entre 110 y 170 o el largo mínimo de 1000 metros? Una pequeña acotación. El largo mínimo de 1000 metros no es no es algo obligatorio, ¿sí? Es algo que que nosotros recomendamos que ustedes hagan. Porque luego, ahora, en breve, les expliquemos cómo hacer el cálculo de las curvas horizontales, se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que puede terminar pasando si ustedes utilizan un largo mínimo de 1000 metros para los radios de curvas horizontales que vamos a estar empleando? ¿Sí? Y luego, no hay una cuestión de prioridad. Nosotros en esta primera parte tienen que cumplir o tienen que determinar, o se tiene que cumplir que la diferencia de pendientes es menos 3% y los ángulos entre 110 y 170. Hay que ir buscándole la vuelta en ese caso, y si ustedes no justifican en un punto en particular, mire, nosotros decidimos priorizar la pendiente, pero tuvimos que jugar con un ángulo un poco inferior, un poco superior, bueno, lo vamos a justificar, lo vamos a ver, y obviamente yo no tengo que encontrar ninguna otra vía para poder ir, ¿sí? A ver. Vamos a las Filminas, hay una consulta. Donde hay varias curvas de nivel seguidas y la distancia es pequeña entre ellas. No me quedó claro qué se hace, podría explicarlo de nuevo. Bueno, supongamos, como dijimos, que tenemos la que estamos viendo acá, por ejemplo, que está dibujada, pero no hagamos de cuenta que no tenemos estos números, sino que tenemos una recta, o tenemos este subtramo, este segmento que de parte de la poligonal. Supongamos que este es el punto D y este es el punto E, de muchos más puntos que tenemos. Y tenemos un sector pequeño, donde hay 2 o 3 curvas de nivel seguidas, que cuando ustedes analizan la diferencia pendiente entre este punto y este punto, les verifica bien. Pero cuando ustedes se van y encuentran eso, se encuentran con que ahí hay un punto singular, donde tenemos varias curvas seguidas, que tenemos que, evidentemente, no va a estar justificándose. Este es el caso cuando, si ustedes lo vieran, cuando veamos perfil longitudinal, muchos de estos errores van a saltar, porque va a pasar que van a haber hecho un punto, van a haber hecho otro, pero en el medio atravesaron un pequeño pico de una montaña, por ejemplo. Entonces tendrían que demoler toda la montaña para poder pasar. Bueno, entonces, en primer lugar, hay que encontrar la forma de evitar eso. Pero si no es así, se permiten pequeñas consideraciones o pequeñas rectas internas allí, que tengamos un porcentaje de pendiente superior. 13%, estoy tratando de recordar el número exacto, pero no sé si vos, Daniel, te lo acordás. Pero se puede justificar en un pequeño espacio una pendiente del 13%. No, la pendiente que supera el 10%, las pendientes admisibles o que nosotros podemos contemplar, que superen el 10%, están en función directa de la velocidad directa y están en función directa de la longitud del tramo de esa pendiente.
No es lo mismo tener una pendiente del 17% en 3 kilómetros que tenerla en 100 metros. Si yo tengo una pendiente del 17, del 15%, del 13% en 100 metros, evidentemente que la posible disminución de velocidad que yo tenga en ese tramo es ínfima que si lo tengo en 3 kilómetros. ¿Está? Y estoy hablando de ruta a lo que fuere. Por eso dije 17. Si estoy hablando de ruta, hasta el 13% puede ser admisible. Pero también tengo que pensar en cuánta longitud tiene ese tramo. ¿Está? No lo puedo llevar 2-3 kilómetros de tramo en 13%. Porque Un tramo muy evidentemente pequeño. claro, que la velocidad, por más que quiera, yo estoy empezando a forzar el motor y voy a tener que disminuir la velocidad. Y si yo ya vengo con la velocidad directriz, o estoy respetando la velocidad directriz, evidentemente que voy a disminuir y es lo que no tengo que dejar que pase eso. No sé si ahí Piensen por un no sé. momento en que van atrás de un camión y quieren adelantarlo y no pueden, y de repente tienen una pendiente de más del 13, ya que el camión no puede directamente, por una longitud muy larga. Evidentemente no va a funcionar, ¿sí? Entonces hay una cuestión allí que no vamos a estar pudiendo resolver adecuadamente el diseño. Otra consulta, por cuestión económica, ¿debo evitar el puente alargando la ruta? ¿Qué criterios debería tomar? Bueno, nosotros no hemos visto todavía longitudes virtuales reales, no sé si estaba previsto para esta clase o para la otra, ¿bien? No, necesitamos que interpreten, que lean un poquito Por más, eso. ahora que han visto el Por cuerpo, ahora, sí, que lo vean un poquito, que lo mastiquen, y una vez que lo mastiquen, ahí sí le podemos dar curvas verticales, sí. longitudes virtuales, longitudes reales. Pero es importante que mientras menos, o sea, siempre es bueno evitar los puentes, porque son caros, y ya le vamos a explicar bien cómo lo traducimos a eso desde el punto de vista económico y cómo traducimos el punto de vista de diseño. Por ahora no, por ahora enfoquémonos, porque cada uno de ustedes son 5, o sea, vamos a tener 10 alternativas distintas, cada uno va a ir encontrando la vuelta. Por ahora centrémonos, chicos, en que verifiquen las premisas de pendientes, de ángulos, esta que también he visto en algunos ejemplos, les quiero mostrar, en algunos ejemplos de que las curvas consecutivas del mismo sentido, cuidado, porque si hay más de dos, nosotros habíamos dicho de que no es lo admitido porque genera acostumbramiento en el conductor, ¿sí? Después, ¿Quién fue que preguntó con respecto al puente, Martín? no recuerdo el grupo ahora. Ah, del puente de Poyen. Bueno, estimado, lo que podemos hacer, que en tu caso, ya que está, y después le podemos, en función de tu caso, le podemos mostrar al resto del grupo, es que vos hagas 3 alternativas. Lamentablemente, el que más trabajo le damos lo castigamos en vez de felicitar. Hacete 3 alternativas y una colocando el puente donde vos querés colocar el puente, y una segunda aparejada a esta primera donde vos querés colocar el puente. ¿Qué tuviste que hacer para esquivar o qué recorrido tuviste que hacer por no hacer el puente? Entonces ahora, si nosotros lo llevamos a esto un poquito más en las clases, en lo sucesivo, vamos a notar ya directamente cuál es la diferencia y qué te hubiera convenido más. Te pido si podés, hagamos las 3 alternativas, digamos, o cambia, deja de lado tu segunda alternativa y centrate en 2, una con puente y una sin puente. Entonces no te va a trabajar más. Una Sí, con puente y o una con sin más puentes puente. o menos puentes, ¿no? Claro, claro, claro. Así vemos que todo le queda claro. Después les ponemos el resto de los compañeros cómo quedó de una forma y de la otra, porque todos ustedes pueden ver la parte técnica y la parte económica. Eliana ya tiene un ejemplo, mi profe me dio una alternativa con un puente y la segunda sin puente, pero con casi 4 kilómetros más de ruta. Bueno, ¿ven? Eso está Bueno, bueno para ver. que no haga otra alternativa, Claro, que ella siga con esas dos alternativas, con esas dos variantes. La que exactamente, hizo el Eliana, puente y la que no. es ahí trabajándolo. Agustín, bueno, nosotros también tenemos muchos ríos. Efectivamente, hay algunas cartas que van a tener varios cauces que nosotros los consideramos como un río en virtud del orden que les dimos. Eso tenemos que verlo. A ver, ¿qué es preferible para realizar la traza? ¿Intentar salvar cursos de agua e ir lo más directo posible teniendo pendientes grandes? ¿O copiar un poco la topografía del lugar con trazas largas entre el mismo intervalo de cotas, o sea, con pendientes pequeñas a costa de alargar el camino? Bueno, Todo Martín, eso lo vamos a descubrir juntos. sí, Esa es la idea. mira, la primera respuesta que vas a tener frente a eso, que van a tener frente a eso, es el monto de la asignación monetaria que tengas.
A ver, si a mí me dan un crédito del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, olvide, y me dan una X cantidad de plata, cuando yo diga, bueno, le empiezo a colocar este puente, este puente, este puente, este puente, este puente, van a ver la cantidad de plata y decir, no, tengo que empezar a sacar puente, porque no voy a poder construir la obra y tengo una plata disponible. Entonces, por ahí, lamentablemente, no es una cuestión ya de criterio del proyectista, sino de qué es lo que tengo disponible para poder usar. Y quizás tenga, en función de ese crédito, que poder usar un puente solo. Entonces ahora me queda la posibilidad de solamente de los 3 o 4 puentes que yo quería usar, uno solo. Bueno, ¿dónde me comienza? Que tengo que hacer uno en vez de 4, ¿dónde pongo ese puente? Y ahora sí me deja, y capaz que con un margen peor todavía, en que no puedo agarrar en dónde tengo que colocar el puente. En este caso vamos a aplicar un concepto del sábado, Martín, del viernes. Sí. El caso que nos dio el ingeniero Galarraga, para que ustedes sepan, nosotros estamos haciendo una maestría en transporte, y justamente hace 40, 50 años que se viene tomando una decisión de dónde tienen que hacer un puente entre, corregime Martín, Corrientes y Santa Fe. Existen Sí. 400 kilómetros entre Corrientes, en la unión de No, Paraná, entre Rivera. entre Paraná y Santa Fe, que está el No, el túnel. del río. Claro, está el túnel en una ciudad que está Sí, en Entre Ríos, y está Paraná. en otra provincia está otro cruce. Pero entre Corrientes y Santa Fe, si no mal no recuerde, un cruce está entre, a ver, denme un segundito que me fijo en el mapa. La cuestión Mientras es que tanto hay les quiero... 400, ya me voy a fijar en el mapa, hay 400 kilómetros que están separados, dos provincias que no tienen ningún cruce. Por eso, en un extremo está el túnel y en otro extremo está en otro puente, pero ese túnel y ese puente no corresponden a la provincia de Santa Fe con otra, lo que no me acuerdo es la otra provincia. Creo para mí sí, que era Corrientes. no estoy seguro, la verdad, de ese proyecto. Yo lo que quería mostrarles... Espera Martín, Sí, un sí. segundito. Bueno, ¿en qué estuvieron trabajando tanto? Bueno, ¿dónde colocaban ese puente? Ese puente no es lo mismo colocarlo entre, digamos, imagínense la cuestión política de los pueblos o ciudades, es decir, yo quiero el puente de acá, yo quiero el puente de acá. Entonces, ahora, ya que hay que hacer un solo puente, ¿en dónde colocamos el puente? Bueno, se hizo todo un estudio, la Universidad Nacional de Córdoba, por medio del ICIT, Instituto Superior de Ingeniería de Transporte, hizo todo un estudio para decir, bueno, en principio el puente tiene que estar acá, lo técnico, la parte técnica nos dice que tiene que estar acá, entre tal pueblo o ciudad que pertenece a Santa Fe, y entre tal pueblo o ciudad que pertenece a la otra provincia. Ya desde ustedes ahí es una cuestión política de ustedes donde lo quieren poner, pero técnicamente nos da esto. ¿Sí, Martín? Bueno, quería mostrar una técnica que seguramente ustedes muchos han utilizado. A ver, antes de avanzar. El Puente Rosero Victoria, no, no es ese. No, no recuerdo cuál es. Es un proyecto distinto que ya lo vamos a averiguar bien y se lo vamos a mostrar. Vuelvo a esto. Una técnica que es un poco quizá atendiendo algunas otras consultas. Les quiero mostrar, yo no sé si vos lo estás viendo, Daniel, espérate que lo encuentre, porque estoy, por ejemplo, en Copina, y nosotros supongamos que tenemos que bajar, supongo, bajar o salvar grandes alturas o grandes pendientes, supongamos acá, cerca de la Pampa del Hospital, y tenemos que respetar tanto lo que es nuestras condiciones de pendientes máximas y mínimas como así las curvas. Y un método que se utiliza mucho es el denominado faldeo, no sé si lo comentaron en la primera clase. Alguna pregunta me estaban haciendo con respecto al Pongamos faldeo. que arrancamos por acá y yo necesito llegar, por ejemplo, hasta acá abajo. Obviamente tengo una ladera muy, casi precipicio esto, pero lo que yo puedo ir haciendo es copiar el sentido, copiar las curvas de nivel. Yo voy a hacer un dibujo muy burdo, pero Profe, lo creo que van no a se está ver. viendo, al menos yo no estoy viendo. ¿No lo Se están quedó viendo? clavada en la PPT. Yo tengo como que está publicándose, se está comparticionando, a ver, ¿no? Bueno, lo voy a reiniciar. No. Lo voy a reiniciar. A ver ahora. Sigue sin verse. Ahora sí. Ahora sí se ve. Bien, supongamos que esto es Copina. Supongamos que tenemos este punto, fíjense que tenemos 1900, el punto está por acá.
y yo tengo que llegar, les voy a mostrar un ejemplo muy puntual, pero supongan que yo tengo que llegar por aquí abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un pequeño subtramo, yo vengo de acá abajo, tengo que llegar hasta acá arriba, supongamos, no sé si no se ve el cursor, voy a ponerle alguna cosa para que lo puedan ver. No sé si se pega ahora, ahí está, supongamos que lo voy a poner en rojo. Entonces supongamos que yo tengo, no sé, el punto por acá, bueno, no se dibuja. Bueno, hagan de cuenta que todo el punto, no sé por qué no se marca. Y tengo que llegar por acá, no sé, estoy haciendo algo rápidamente, pero para que ustedes vean, supongamos yo tengo que unir estos dos puntos, no voy a verificar en este caso que lo estoy haciendo acá, pero sí lo quiero mostrar, es que ustedes lo que pueden hacer es, haciendo pequeños tramos, ¿sí? Recomendamos no menos de 1000 metros, y utilizando las curvas, y siguiendo el sentido de las curvas, ustedes van a poder cumplir con los requisitos de longitud, y ¿para qué? Longitud en el sentido de que estemos dentro de la pendiente máxima del 10%. Y además, la transición entre curva y curva sea del 3%, que es lo que habíamos dicho. Entonces, supongamos que venimos por acá, y yo llegué a este punto, no tengo acá una escala para mostrarles, pero hagamos de cuenta, a ver si tengo. Esto es 1 kilómetro, vamos a hacer, es Paint, les pido disculpas la vergüenza del diseño gráfico que estoy utilizando. Pero supongamos que entonces estoy haciendo esto, empiezo por acá, entonces yo, a partir de acá, supongamos yo ya tengo acá 1 kilómetro, un kilómetro, ¿sí? Desde este punto, que está el cursor, hasta este punto que está el cursor. Tengo 1 kilómetro, es decir, 1000 metros. ¿Y cuánto bajé acá? Y yo bajé 1800, 1700, bajé 100. ¿Qué pendiente tengo? Bien. Y después, ¿qué pendiente tengo? Del 10. ¿Sí? A ver. Vamos, así, si me sigue. Y de repente yo tengo que seguir, entonces lo que yo puedo hacer es ya hacer una curva, pero esta vez ya siguiendo supongamos, también de 1000 metros. Bueno. Complicado el Paint, es que vos sabés que Daniel en esta compu todavía no le puedo instalar el pack del Adobe y todos los que he utilizado en otros años, así que, pero bueno, lo que quiero mostrarles, vamos a hacer de cuenta, que lo vamos a hacer de acá para acá, pues si no me vuelvo loco. Allá, fíjense, estoy haciéndolo, opa, ahí. Ahí, por ejemplo, supongamos que tenemos poquito menos 1000 metros, pero no bajé los 1000 metros, sino que bajé la mitad. Y en el medio, fíjense lo que ocurrió acá, lo que nosotros venimos hablando. O sea, esto, si bien desde un punto hasta otro, a mí me va a verificar tanto la diferencia de pendiente como la pendiente máxima que venimos trabajando. Pero en este punto yo voy a haber bajado 1000 metros en menos de 400 metros. O sea que esta recta no verifica. ¿Qué sería lo ideal? Quizá poner otra curva. O venir más hacia el faldeo, hacia acá, supongamos. ¿Sí? Ahí capaz que ya verifica. Fíjense, porque hemos bajado 50 metros, 500 metros. Y fíjense cómo desde hasta acá arriba, haciendo lo que se denomina el faldeo, prosigo el proceso de descenso. Está mal dicho, porque no es ni ascenso ni descenso, porque no estoy trabajando con algún sentido. Entonces yo puedo, por ejemplo, plantear esto de acá. Quizá me dice, profe, pero no está cumpliendo con la premisa de los 1000 metros mínimos. Nosotros dijimos que es una recomendación, primero que nada. Y segundo, si ustedes me demuestran, yo acá lo estoy haciendo, la verdad, sin analizarlo bien y en propiedad como se tiene. Si ustedes me demuestran que no hay otra alternativa, o que acá sí, para mí hay que haber otra alternativa, porque a lo mejor me convenga ir por acá, no sé, estoy tirando una línea así nomás, y se supone que tengo que llegar ahí, a lo mejor me convenga ir por acá, y acá a lo mejor puedo plantear un puente, o puedo empezar el faldeo por otro sector, pero fíjense cómo yo, a través de esta alternativa que acabo de dibujar, he bajado 200 metros, y me verifica todos los datos. Y después yo acá hasta acá puedo, por ejemplo, irme ahí, supongamos. Sigo verificando, fíjense los sentidos de las curvas. Y bueno, ahí habría que ver, a lo mejor este punto entonces, que yo había previsto como un punto en el medio, para yo poder continuar hasta llegar a mi punto final de llegada, que supongamos que lo hemos dibujado por acá, supongamos. Entonces yo me voy a volver a hacer suma acá. Entonces a lo mejor este punto ya no me va a convenir tenerlo ahí, sino que lo voy a tener que correr.
Y este juego que yo acabo de hacer, chicos, es el juego que seguramente muchos de ustedes han hecho. ¿Sí? Entonces este punto ya no me va a salir más como un elemento interno, vértice interno de la poligonal, sino que ya este punto lo voy a tener que borrar y voy a poner mi punto por acá. Entonces ya mi vértice va a estar por acá, supongo. Y yo voy a tener otro, y voy a seguir. Y ahí sigo. ¿Sí? Bueno, lo que quería mostrarles es eso, cómo hice el fenómeno, lo que se denomina el faldeo de la montaña. ¿Sí? ¿Ha quedado alguna duda en eso? Bueno, esto lo tienen que dibujar, la única forma. Y Mira, Martín, dime. ahí vuelvo un poquito. No le estaba agarrando. No existe ningún puente entre Corrientes y Santa Fe, y en ese sentido los puentes que están entre márgenes aguas arriba y aguas abajo se encuentran a 400 kilómetros distantes uno de otro. Ahí les subí una publicación de un diario en donde hacen, digamos, firman acuerdos para hacer estudios de Goya, que para acá hay un puente entre Goya Reconquista, entre Goya Lavalle, y distintas localidades que están casi aparejadas una de la otra, pero de un lado del Paraná y del otro lado del Paraná. En ese sentido, el estudio técnico radicaba básicamente justamente en contemplar cuál era la mejor ubicación de este puente. Por eso, cuando ustedes tienen, primero porque cruzar el Paraná no son 50 metros, sino pueden ser varios kilómetros. Entonces, el hecho de tener un monto fijo de efectivo o de dinero, digamos, para poder desarrollar el proyecto de una traza, evidentemente que me condiciona un montón a la hora de concretar estos puentes que son obras de arte mayor, en donde son justamente puntos muy de erogación muy significativos. Entonces, si yo en vez de hacer 4 puentes, como les decía, tengo que hacer uno, y bueno, voy a tener que estudiar, y va a ser un elemento muy sensible de estudio, el hecho de saber dónde y cómo coloco el puente, porque en vez de colocar 4, tengo que hacer uno. ¿Dónde prevalece? ¿Dónde tengo que hacer? ¿Dónde es más riesgoso no colocarlo? Digamos, ¿dónde es más perjudicial no colocar un puente? Eso es lo que yo tengo que averiguar y hacer los estudios hidrológicos de cuenca y otros estudios más, digamos, qué superficie tengo de apoyo de un lado y del otro. Quizás si yo tengo roca en los puntos de apoyo, quizás ya por la parte de sustentación y por la parte de disminuir un poco la altura de este puente, evidentemente quizás pueda ser en vez de uno o dos, quizás dos. Bueno, eso entra en un estudio muy grande de esto que estamos hablando de tener un limitante económico. Por otro lado, el hecho de tener un puente, es decir, en algunos lados tengo un puente y en otros lados tengo un vado. ¿Qué diferencia tengo? Bueno, evidentemente que la primera diferencia notable que tengo es la altura. Un vado puede estar, el cauce normal, sin creciente de un río, puede estar entre 50 y 1 metro por encima del mismo. A partir de ahí, ya empezamos a considerar que estamos hablando de un puente. Y el concepto básico entre un vado y un puente es que el vado va a tener lo que se denomina tiempos de cierre de ruta mucho mayores que un puente. Tal es el caso que hay puentes que se trata de que no tenga tiempo de cierre de ruta. El puente que está sobre la ruta 5, que pasa el río Lizácate, solamente tuvo en un año, creo que fue en el año 75, deshabilitado por una creciente, digamos, única, digamos, en el cual, si bien no pasó por encima del puente el agua estaba en las calzadas de acceso al puente, por lo tanto no se podía pasar por el puente, por más que todo, porque no podíamos llegar al puente, no se podía llegar al puente. Estoy hablando de una creciente única que provocó mucho desastre y todo, que llevó vivienda, hubo varios muertos también. Entonces, los tiempos de cierre de ruta ahora, respecto y analizando las condiciones de partes hidrológicas, me va a determinar la altura del puente. ¿Está? Los tiempos de cierre de ruta me van a determinar la altura del puente. Esto y lo llevo a un caso que me toca por vivir en la comuna de Villa de los Aromos, pasando, y yo siempre lo trato de llevar siempre a Ruta 5, porque evidentemente es la que recorro a diario. Los otros días, ustedes se van dando cuenta que llovió aproximadamente durante casi 7 horas. Bueno, la creciente que estuvo y pasó por encima del puente unos 20, 30 centímetros. Y negó, evidentemente, una de las adyacencias al puente.
la que da del lado de la comuna. Esto es así, de que si yo hubiera levantado 1 metro más el puente, evidentemente que no tendría casi tiempo de cierre de ruta de ese puente. Bueno, pero el costo de generar ese, y las consecuencias que tenía sobre todo el lado de la comuna, que está más abajo, la altura de ese puente está en consecuencia con lo que yo tengo, no sobre el lado de la ruta, sino sobre el lado de la comuna, está al mismo nivel que la calle. El puente está un poquito más alto que la calle. Si yo elevo 1 metro más arriba el puente, no tiene ningún sentido porque se me inunda la calle. Entonces, por más que yo pudiera tener toda la plata del mundo para hacer un puente más alto y evitar tiempo de cierre de ruta, lo que yo tengo para acceso al puente no lo podía evitar. Entonces, hay cuestiones que son de índole ya de locativas del lugar, que me van a permitir o me van a condicionar la altura del puente, y luego me van a determinar esos tiempos de cierre de ruta. Esos tiempos de cierre de ruta, evidentemente, ¿qué pasa? Que si yo quiero pasar por ese puente y está cerrado, evidentemente que el recorrido que tengo que hacer para llegar desde un punto mío donde yo estoy situado a otro de unión, las distancias no, son mucho, mucho mayores. ¿Está? Porque ahora busquemos otra alternativa para ir desde Alta Gracia para ir Dique Los Molinos. ¿Cuál sería la alternativa? Y me tengo que ir por Falda del Carmen, por el camino que va a Mina Clavero, y me tengo que ir por otro camino más y después retornar. Fíjense que los kilometrajes son mucho mayores al recorrido normal. ¿Está? Entonces, eso es lo que uno tiene que contemplar y tiene que empezar a entrar y tener en nuestra mente, cuando lo estamos diseñando, a ver cuáles son las consecuencias de estos tiempos de cierre de ruta. Espero que se haya entendido. Bien, pero me parece interesante, para dar un pequeño, que todos los grupos hagan así un análisis en común, diga, bueno, mi alternativa tiene tantos puentes, tiene una longitud de tanto, bueno, la otra tiene tantos puentes y tiene una longitud de tanto. Hagan un pequeño cuadro, resumen, que luego obviamente va a ir cambiando porque las alternativas se van a ir condiciendo, donde ustedes van a poder ir y vayan pensando y analizando. Fíjense, bueno, mira, como estamos hablando de que todos van a estar uniendo a los mismos puntos, bueno, mira, esta alternativa tiene menos puente, pero tenemos más longitud. Vayamos viendo esas cosas, ya vamos a entender bien por qué. Y es importante analizar en respecto al el diseño de obras de arte, el diseño de puentes, el diseño de alcantarillas, es otra, te diría hasta a veces otra carrera inclusive. Está la materia electiva. De una materia. Sí. Hay una materia puntual que yo recomiendo que la hagan si a alguno le interesa, que es la materia puentes, que la da el ingeniero Baldi, y que allí van a poder ver con exactitud todo lo que nosotros estamos planteando aquí, y más, porque van a poder hacer un cálculo, un dimensionado, y es interesante, muy interesante cómo, sobre todo con el estudio, con el impacto del cambio climático hoy en día, tenemos que cada vez tener obras de arte más encarecidas para tiempos de recurrencia menores. Ingeniero, 2 preguntas. Haciendo ese faldeo, volviendo a lo que estábamos comentando del faldeo, dice, terminamos teniendo muchas curvas. Había entendido que nos pidieron entre 6 y 10. Bueno, pero noten ustedes cómo es una forma de resolver problemas que en una de esas les ha resultado hasta a algunos grupos insalvables. ¿Sí? Pero de esa forma ustedes pudieron resolver la premisa máxima, que era pendiente, diferencia pendiente, curvas, etc. ¿Sí? Me pasan algunas curvas, pero pude hacer un faldeo y funciona, bienvenido sea. A lo mejor de esa forma me reduje un montón en longitud, también me tengo que fijar con eso, ¿sí? Y no los 10 trazas, quizás los 10 trazados no tengan el mismo condicionante, claro, primero y principal. Claro. Y segundo, si alguno tiene el caso de, cuando nosotros vamos de Mendoza y queremos pasar de Argentina hacia Chile, y tenemos ese tipo de situaciones en menor escala, por supuesto, bueno, omitan y transformen todas esas curvas en una sola. Para el cálculo de esas 10 curvas como máximo, transfórmenla como si todas esas curvas fueran una sola a la hora del conteo. ¿Por qué? Porque es una situación muy particular, como dice Martín, una situación muy particular, y que digamos que como solución está bien solucionado. Lo que pasa es que nosotros ¿por qué le ponemos límite de curvas máximo? Y porque si no, digamos, se la pasan haciendo curvas, y digamos, cuando nosotros le corregimos algo, tienen que corregir 30 curvas, y el concepto es que ustedes aprendan a resolver las problemáticas, no que se dediquen 3 meses a calcular curvas. Vuelvo acá a Copina. Fíjense Copina en la ruta que está dibujada, que es la actual ruta
del camino a alta cumbre vean toda la curva que tiene. Si nosotros les pidiéramos que hicieran todas esas curvas, estaríamos 3 meses solamente en la primera parte. Digamos, es conceptualmente para el trabajo práctico. Y es más, aquellos que tienen la ruta marcada en el plano, se dan cuenta que tiene un montón de curvas. Para hacerlo, tuvieron un montón de curvas. Bueno, pero ellos cuántos eran y cuánto tiempo tuvieron. Bueno, no al mismo tiempo. ¿Y qué conceptos tenían anteriores? No al mismo tiempo, no era la misma cantidad de gente Bien, y no todos tenían los están. mismos conceptos. Ustedes están aprendiendo, están arrancando a aprender a todo esto. Por eso nosotros los limitamos en curvas, para que sepan calcularlas. No me hace falta más. Después podrán hacer 800 curvas más. Sobre todo con los software existentes, principalmente Sí. el Civil Sí, 3D, es una pavada. Pero bueno, en esta primera parte, donde nos interesa que aprendamos conceptualmente, tenemos eso. Y después otra pregunta, dice, ¿tenemos en cuenta pendientes intermedias o por el momento no haría falta? Esa pregunta no la he terminado de entender, supongo que tendrá que ver con lo que habíamos hablado, Sí, sí, de sí, las está consideraciones relacionado. de las... Sí, sí, las consideramos. Es cuando Está está por contemplado cruzar eso. un puente que baja a nivel del río o Sí. directamente haces el tramo de un punto a otro Ah, punto ignorando todo eso. Porque cua- Tarde o temprano lo vas a tener en cuenta. Si no lo tenemos en las curvas horizontales, lo vas a tener en cuenta, va a saltar en la curva no. vertical. La idea es anticiparse a cuando ustedes tengan que, digamos, lo que nosotros no queremos, tratamos de evitar. De que cuando hagan la curva vertical digan, uy, no lo puedo hacer. Eso es lo que por ahí tratamos de que sigan un poquito con el análisis de cómo se ve. Cuando veamos la curva vertical, evidentemente que eso lo van a tener completamente resuelto y lo van a Ahí va ver a saltar todo específicamente. eso. ¿Tá? Lo va a saltar tarde o temprano. El tema Todo está en temprano que va a no, saltar. es que ustedes queremos que ustedes vayan pensando en eso. ¿Está? Después va a saltar y lo van a ver bien reflejado el O sea, problema yo como y van a ayudante, ver, sí, se sí, los digo por y su bien, que los tengan en cuenta, porque después si no, van tienen que a, volver atrás y tienen que van a después tener que volver retrasar. atrás. ¿Está? ¿Sí? Es simplemente eso. ¿Está? Bueno, bueno, profe, ¿tenemos en cuenta los Aquí, caminos existentes? No. Sí. eh, y no sé cuántas preguntas quedan. Yo las había No, pero contestado. vamos, sí, porque ya se nos ha ido el tiempo, vamos con curvas horizontales rápidamente. Y las otras preguntas las iremos resolviendo en los mails que nos han llegado, ¿sí? Les quiero mostrar, acabo de cerrar, creo que no me da, nadie me está viendo, pero no importa. También lo tengo acá a mano. Acá ya los tengo, ¿sí? Vamos ahora a ver cómo calculamos las curvas horizontales y un poco lo que vamos a aplicar nosotros para este trabajo práctico, ¿sí? No vamos a aplicar, de nuevo, no es nuestra intención que nos pongamos redundantes en cosas que capaz que luego... Así que les vamos a explicar rápidamente, o no sé si vos querés compartir la pantalla y querés explicándolo vos, pero no es difícil. No, básicamente es Dale, lo que fíjense, vieron. Mira, yo lo hago simple, Martín. Mira, sí, por una cuestión de tiempos. Eh, Nosotros hicimos desde A a B y desde B a C, alineamientos rectos. Y luego lo que tenemos que hacer en realidad es colocar una curva ahí adentro. Evidentemente que el radio está en la parte, en este caso está en la parte inferior, nuestro punto de marcación del radio. Y lo que antes era o quedó conformado como tangentes entre el principio de curva B y entre B y el final de curva B, esas dos tangentes, ahora se va a transformar en un desarrollo, en una curva, ¿está? Y que su cálculo está expuesto, que nosotros vamos a subir esta planilla, y su cálculo está expuesto como dice ahí. Y es lo mismo, exactamente lo mismo que vieron en geotopografía, es más, que el ingeniero Toledo les tomó en un parcial de geotopografía, porque tuve acceso a los parciales y lo han rendido, digamos. No es más ni menos que eso. Lo que Alberto le explicó un poquito más de esto de transición, de sobreancho, pero no afecta o digamos, no tiene consecuencias directas para el cálculo que ustedes van a hacer en el trabajo práctico, que es justamente poder desarrollar esto y transformar esos alineamientos rectos y colocarles, digamos, sacar de la suma esas dos tangentes y en consecuencia, sacando esa suma de esas dos tangentes, colocar por defecto el desarrollo de la curva, la longitud del desarrollo de la curva. Nada más que eso, y todo lo sí. demás son todos, digamos, cosas que ustedes ya han visto. Y digamos, vayan a los apuntes que lo hayan visto, y nosotros también, si alguien dice, profe, ¿esto lo calculé bien o lo calculé mal? Bueno, verifiquen justamente lo que yo les había dicho, que las dos tangentes, cuando el ángulo es 180 grados, se transforma en el desarrollo.
Exactamente. Yo tengo así, esa es mi comprobación cuando haga la planilla, esa es mi comprobación. Bien, entonces ven rápidamente en el gráfico que están, en lo que están viendo, que lo que vamos a tener entonces es la tangente, y que vamos a tener principio de curva en B, que sería este caso, y final de curva en B. Y diferenciamos dos conceptos aquí, la longitud teórica y la longitud real. La longitud teórica va a estar dada por ejemplo, A hasta B, y B hasta C, y así sucesivamente. Pero hay una longitud que es la real, que va a estar dada por desde el punto A hasta el principio de curva en B, luego el desarrollo de la curva, final de curva en C, final de curva en B, luego principio de curva en C, y así sucesivamente, que es lo que está acá abajo. ¿Sí? Entonces ya diferenciamos dos conceptos distintos, la longitud teórica y la longitud real. Y nos interesa que ustedes entiendan que hay, como ya dijimos varias veces en esta clase, que tenemos las curvas horizontales simples y las compuestas, y nosotros para el trabajo práctico solamente nos vamos a basar en las curvas horizontales simples. ¿Y qué nos está faltando a nosotros para poder trabajar? El radio. A los fines del trabajo práctico, el radio se los vamos a dar nosotros, ¿sí? En breve ya se lo voy a estar subiendo al Facebook y al WhatsApp para que lo tengan en función del ángulo. Pero como ustedes ya vieron, el radio en realidad se calcula, depende de varios factores, es importante que lo tengan en cuenta, pero no nos vamos a frenar en eso, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Yo les voy a mostrar rápidamente, en un cuadro, que es un ejemplo, pueden hacer distintos, cómo planteamos el cuadro del cálculo, que es lo mismo que vimos en geotopografía, ¿sí? Cómo vamos a ir calculando los distintos parámetros de la curva, entre los distintos puntos, entonces vamos entonces a ir teniendo la distancia real. ¿Sí? Este es un cuadro, por ejemplo, que calculó del punto A hasta el principio de curva, 3,74 kilómetros. Después, con el desarrollo, fíjense, el principio de curva más desarrollo, 4,24. Después, al principio, al otro dato, aquí, 7,50, al otro principio de curva. Y así sucesivamente. Este es un Esa cuadro sería ejemplo. la progresiva del punto. Eso que le La estamos poniendo progresiva acá de los son distintos puntos. no es ¿Sí? digamos, el parcial, es la progresiva del punto ya definitivo de dónde quedó ubicado ese Exactamente. punto, en la progresiva, ¿está? Fíjense, sería, por ejemplo, A, B, C, entonces sería A hasta el principio de curvas en el principio de curva en B, es decir, A hasta el principio de curva en B. Ese dato sería este, de acá arriba, recta inicial, el que le Claro, puso ese nombre allí. el ¿Sí? desarrollo está puesto a la Acá izquierda está. en el blanco y dice 500 metros. Entonces sumo 500 metros más 3,74 kilómetros, me Les queda dio 4,24 kilómetros, que sería el desde punto en el el final punto, el punto en el final de la curva. exactamente. Sería esto, A, P, C, D, más desarrollo. Y 500. luego, hasta Ahí. este pequeño Ese es tramo, 424. FCB es esto. 424. Exactamente, esa es la progresiva de FCB. Y la progresiva del principio de curva en C, la tengo a continuación, 7,50. ¿Sí? ¿Cómo la voy a calcular? La voy a calcular conociendo la tangente del punto C, y yo conociendo esta tangente, y le resto a BC, le resto esos dos tangentes, y voy a tener estos dos datos. ¿Sí? Vas a Y tener el fíjense, segmento FCB y PCC. bien, y fíjense cómo acá, si ustedes en algunos casos fueron con longitudes menores a 1000 metros, ¿qué es lo que les puede llegar a pasar? Que van a tener una tangente, supongamos, de 600 metros, y otra de 700 metros, y yo tengo una recta de 1000 o de 800, y de repente me quedo en negativo. ¿Sí? Quiere decir que no voy a tener una longitud suficiente, esta longitud no va a ser suficiente, va a ser negativa, y eso no puede ser. Entonces ahí vamos a tener que corregir el plano, ¿sí? Para que nos verifique todo, ¿sí? Entonces, ese cuadro es un cuadro modelo, si quieren lo pueden hacer más o menos así, pero el que lo diseñó, que lo hizo lo mismo que vimos en topografía, ¿sí? Fue avanzando los puntos, y le dio una sumatoria de tanto. Y yo le hago Lean una el chat. pregunta a ustedes. ¿Está en el chat? Bueno, continuamos Lean el ahí. chat. Lean el chat, es interesante, por eso lo tenemos que hacer en todas las propuestas, por supuesto que sí. No queremos, por eso es que no queremos que hagan tantas curvas, porque cada corrección implica rehacer todas las curvas nuevamente, efectivamente, ¿sí? Todo esto lo va a tener que ir adaptando y verificando. Si yo acá tuviera, fíjense, esto es un Excel, que va a estar hecho de forma automática. Si de repente 1393, 1648, y de repente acá dice 16, hay un problema acá. No puede disminuir, ¿sí?
Fíjense y tengan cuidado con eso, ¿sí? El dato del radio, como le dijimos, se lo vamos a dar nosotros. Y bueno, con eso van a tener este dato. Y yo le hago una pregunta a alguien, a ver si, vuelvo acá y a ver si se dan cuenta. ¿Qué valor es mayor? ¿La longitud teórica o la longitud real? ¿Cuál debería ser mayor, cuál menor? Que conteste por el chat el que quiera. Que lo conteste por el chat, el primero que... A ver. A ver, ¿quién tiene un punto extra? ¿Cuál es esa, Hernán, la que vos decís? ¿Va a ser la mayor o la menor? El bonus track. A ver, ¿quién fue? Ahí va, ¿eh? Bueno, Ahora, dejen de contestar. Sí, espere. Busquemos a ver quién fue el primero. Acá, Hernán González dijo teórica, pero no dijo qué. Entonces vamos a Tiago, dice que la teórica va a ser mayor. Muy bien. Bien. Bueno, y acá la real es mayor. ¿Y con cuál no me quedo? ¿Cuál es la mayor? A ver. La teórica es la mayor, la teórica es la mayor. Bueno, efectivamente, chicos. Cuando ustedes se pongan a hacer los números, les tiene que dar, indefectiblemente, la longitud real tiene que ser menor, ¿sí?, a la longitud teórica, porque estamos reduciendo bastante la longitud en cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, en general, en los trabajos prácticos, para los datos que nosotros les damos, está en el orden de los 2 kilómetros de diferencia, un poco menos, un poco más, pero no más que eso. Pero estamos hablando de 2 kilómetros. Ustedes piensen que vale aproximadamente $1.000.000 el kilómetro, es un número que nos estamos ahorrando, ¿no? ¿Qué les parece? Así que, véanlo de esa forma. Siempre pensándolo en plata se van a dar cuenta que esto que parece el número que uno pone en un Excel y, bueno, me ahorré 1 kilómetro. 1 kilómetro es $1.000.000 menos en mi oferta, lo cual es un montón, o en mi propuesta económica, ¿sí? Bueno, si no ha quedado ninguna duda, entonces... Profe, yo tengo una duda. Dime. En los tramos longitudinales rectos, digamos, muy largos, por ahí nos quedaban pendientes de 0,7, 0,8%, 0,9, no era 1, pero digamos estaba muy cerca y por ahí nos facilitaba porque era un tramo muy recto y nos ahorramos bastante en tema de curva. ¿Es posible, digamos, es admisible usar esas pendientes que están por debajo del mínimo para tener esos tramos rectos? En realidad lo que va a pasar es que cuando vos ahora no lo estás viendo, pero cuando hagas las curvas verticales y lo plantees de una forma planialtimétrica, vos mismo vas a ir generando no una curva horizontal, sino una curva vertical. Lo vas a resolver así. Pero bueno, eso es así. Todavía no lo vas a ver. Todavía no lo vas a ver, pero lo vas a resolver con curvas verticales, pero después en el próximo, digamos, de acá a 20 días. ¿Entiendes, Agustín? Sí. Mira, ahora lo vas a ver como si fuera que está horizontal, pero después le vas a colocar una curva y va a dejar de estar horizontal. Eso lo vamos a ver después. Tengan cuidado, quiero hacer un pequeño comentario. Tengan cuidado con lo siguiente. Quiero que vean esto, porque hay una cuestión que parece básica, pero yo he visto que no es tan básica. Y es los decimales por los cuales estamos trabajando. Fíjense acá, 700 metros, no puso los decimales, pero luego tangente, 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales. ¿Sí? Yo tengo que ser coherente con lo que estoy escribiendo, ¿sí? Tiene que ser correcto o adaptable. Yo no puedo tener en un lado un decimal, en otro lado otro decimal, ¿sí? Tengo que ser coherente con lo que yo estoy escribiendo. En el caso de la pendiente, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Escribir en 2 decimales, 4,23 me pone, he visto por ahí. ¿Les parece coherente? ¿Les parece que está bien? Yo les hago una pregunta. ¿Tengo en la carta IGM el grado de precisión tal para discernir en 2 decimales? Después lo van a poder llevar a obra. Exactamente. ¿Lo pueden llevar a obra eso? 23. Entonces, tengan en cuenta eso. Yo los decimales, en los pendientes, admitimos 1 decimal y no más que eso. ¿Sí? Y yo les digo que... Una cuestión, lo llevo un poquito más a Martín, una cuestión en la parte matemática, de cálculo, la parte, digamos, de lo que puedo calcular matemáticamente, y otra cosa es entender conceptualmente lo que estoy calculando. Y digamos, y de esa forma, poder descartar los errores del mismo cálculo. Hay cosas que al no poder representar técnicamente,
llevar a cabo técnicamente en obra, evidentemente que el hecho de colocar decimales de más no tiene ningún sentido, es más, se consideran ya como un error de concepto. No puedo poner un desarrollo con 7 decimales. ¿Por qué les digo? Porque lo vemos después. Ustedes cuando imprimen, hacen las tablas, y como la tabla pone todos los decimales que ustedes quieran, nos dan valores con 7 decimales. Yo digo, en un cómputo métrico, se lo llevo al grado de lo que he visto. Acá y en organización y conducción de obras, porque me ha tocado estar hace años estuve también como ayudante en organización y conducción de obras. En los cómputos, y cuando están hablando de áridos, me ponen 5 decimales, o 6 decimales cuando hablan de una suma de áridos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hicieron para llegar al sexto decimal del árido si yo cuando agarro un granito de arena pesa a lo sumo una centésima de gramo? Entonces, por más que matemáticamente el resultado yo lo pueda colocar con 6 decimales, es un error gravísimo el querer poner o el poner 6 decimales, porque no lo puedo calcular, no tiene representación física. Una cosa es la matemática y lo que les da la matemática lo tienen que transformar en algo físico coherente, digámoslo así. Lógica, coherente. ¿Está? Tengan mucho cuidado con lo que está diciendo Martín, es exacto lo que está diciendo, porque si no empezamos a cometer, quien lo vea va a decir que no tiene idea de lo que está haciendo. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando ustedes nos entregan esas cosas que por ahí lo hacen apurado, yo los entiendo, lo hacen apurado, no lo vieron, que hoy no lo controlaste vos, que te dije que lo controlara, se les pasa. Pero cuando uno lo agarra del otro lado dice, no sé qué está haciendo. ¿Se entiende? Espero que no, digamos, nosotros lo vamos a corregir, evidentemente que nos damos cuenta que vamos a corregir. El hecho está en que ustedes no se nos equivoquen acá, no se equivoquen en la organización de obra, no se nos equivoquen en el proyecto final, y menos en la vida profesional. No le llevan a un cliente que usted tiene que comprar 20,537 bolsas de cemento. ¿Y con qué lo miro? ¿Con qué cuchara miro eso? Y en realidad tiene que poner redondear punto más, y que compre, si necesita 23,5, tiene que comprar 24 bolsas. Y a lo sumo tendrá que comprar 25, 26 o 23 o 22 en la realidad, porque el que está armando la mezcla en la obra, en realidad no lo está haciendo por el método que ustedes lo hacen de 33U, 133, lo que fuere. ¿Está? Entonces, pero por lo menos compró algo, digamos, le estamos dando un dato a un cliente de algo que puede comprar. ¿Está? Tráigame la obra 7,53 metros cúbicos de hormigón. Te va a mirar de la planta, te va a decir, te llevo 8, te doy 6, ¿qué querés? Te llevo 8 entonces. ¿Está? Ese tipo de cosas son las que no nos pueden pasar porque vamos a quedar en ridículo frente al cliente y frente a quienes le estamos comprando las cosas. ¿Quién te mandó esto a comprar? Y el ingeniero tal, y estamos en el horno. Nosotros somos los que pasamos vergüenza y encima no nos damos cuenta que pasamos vergüenza porque esas conversaciones están en lugares donde nosotros no estamos. Pero que nos hablan mal de nosotros y hablan mal de nosotros, lamentablemente. ¿Está? Digamos, bien, por ustedes le estamos diciendo estas cosas, para que ustedes no pasen vergüenza. Son cosas que hemos visto y que en algún momento algún alumno avanzado se equivocó en esto, sí. Bueno, que sea un alumno avanzado que se equivoque y no un ingeniero recién recibido. Sí, pero esto, ustedes saben, se lo hemos dicho en el primer momento, que influye en la nota, la presentación y la calidad y la coherencia de lo que está escrito. No es simplemente un consejo que se lo damos. Ténganlo en cuenta. Yo no sé si ustedes están viendo ahora en pantalla lo que yo ya les subí al Facebook, que es un ejemplo para poder hacer esta primera parte, que es el trazado de la poligonal. Yo lo subí a propósito porque tiene varios errores. No sé si lo están viendo, alguien que me diga que sí o que no. Sí, la variación de la pendiente. Claro, fíjense, primero que ya por sí está medio improlijo el cuadro, no tiene muy claro el tema de los espesores de las líneas, las propuestas están medio complicadas de distinguir, quedaron en blanco varios casilleros, pero es importante, por ejemplo, ver que de 1400 a 1300 esta persona dice que tiene 6,1 pendiente, y luego va de 1300 a 1400 con la misma pendiente, y dice que la diferencia de pendiente es 0. Yo me acuerdo, porque me acuerdo haber tenido que corregir esto, y se lo taché directamente así, y bueno, pero que nosotros ya habíamos explicado eso, y como que, bueno, yo no soy mal, pero cuando llegamos a un punto pasado ya en junio, y me siguen trayendo estas cosas, es como que, bueno, uno a veces... Pero bueno, en fin, fíjense, hay errores en las pendientes, hay errores
En el tema del ángulo, fíjense en este, por ejemplo, el ángulo, bueno, acá está distinguido en grados, minutos y segundos, de forma decimal. Cuidado, chicos, cuando trabajen con esta tabla en el Excel, porque fíjense que tenemos que trabajar bien, que no nos confundamos con los gradianes o el sistema sexagesimal, ¿sí? Tengan cuidado cuando la armen en la tabla. Bueno, tengan en serio, tengan en cuenta todas estas consideraciones que les decía, ¿sí? Para que vayan teniendo óptimo, sobre todo para que ustedes puedan trabajar más prolijamente y puedan sacar el mayor partido a esto. Bueno, sí, y respondo a la pregunta que me hicieron. Efectivamente, yo voy a subir las filminas, este ejemplo que les estoy mostrando ahora, el archivito de curva horizontal, Agustín sube el audio. el Si audio, puede, la el grabación, video. todo. El Audio y video. video si puedes subir. Bien, Video. Sí, todo. podés subir. El audio, una cosita. Si podés subir el audio solo por un lado y el audio y el video. ¿Por qué? Porque es una cuestión de capacidad, que algunos no tengan capacidad en el lugar donde están descargando y solamente pueden escuchar el audio. Es que no Y se sé empieza a subir mucho cómo, con el no video. sé cómo se descarga, así que tengo que ver eso. Todo. Habría que verlo. A mí cuando vos terminás la llamada, se te pone Sí. solito, se te empieza, te deja como grabando, se lo coloca en el documento de Zoom, porque ya lo hice, y ahí te genera el audio solo y el audio del video, son dos archivos distintos. Ah, bueno, dale. Pero Ya me lo tenés fijo. lo tenés que dejar en tu computadora que siga trabajando, no cerrarlo. Ah, listo, dale. ¿Está? Igual no lo inicié yo lo estoy grabando, pero bueno, Caro, no lo Bueno, la cierres. señorita, creo que fue la señorita, bueno, indiquémosla, no sé cómo se llamaba. No sé qué Carolina dijo. Maine. Bueno. No, Bueno, está. chicos, si no quedó La- ninguna duda con esto de curvas horizontales, yo les comento los pasos a seguir ahora. No sé, Daniel, vos cómo andas de tiempos. Podemos dividirnos, no sé cómo te parece a vos, para contestar una parte yo, una parte vos. Yo Eh, hasta lo que enviaron hace 2 horas lo contesté por WhatsApp. sí, pero lo que son consultas puntuales, la que no he visto los mails, consultas puntuales, Les vamos contestando entre nosotros, exacto, en realidad les vamos a ir contestando desde el mail. O sea que ustedes exactamente. ellos no van a saber quién les contesta, pero la idea es, Bueno, les después lo comentamos hablamos por privada, entonces, después lo No, hablamos por privada. pero está bueno que los chicos sepan digamos, la interna, digamos. Está bueno por una cuestión de corrección, de que siempre o lo vea Alberto, lo vea Martín, o lo vea yo. ¿Por qué? Porque los dos tenemos conceptos ya arraigados, conceptos, por suerte para ustedes, distintos, en donde uno hace hincapié en una cosa y otro hace hincapié en otra y otro hace hincapié en otra. Entonces, cuando nosotros los empezamos a rotar a ustedes entre los tres, entre los que les corregimos, cada uno le va tirando su impronta y eso está muy bueno porque ustedes pueden no solamente tener un concepto de una persona que diseña la parte de ruta, sino tres conceptos completamente distintos. Disímiles en algunos puntos, en donde uno es más puntilloso en una cosa y otro más puntilloso en otra. ¿Está? Eso es. Bueno, vamos Bueno, Martín entonces, sí, Agustín, los chicos, duda. en el día de mañana, yo voy a estar subiendo todo, todas estas filminas, todo, y también el dato para que ustedes puedan trabajar de los radios para las curvas horizontales. Y yo voy a tratar en el transcurso de mañana también, si tengo tiempo, de ir respondiendo, bueno, me voy a sumar a esta método que tenemos que trabajar para poder lo más rápido posible evacuar dudas de los grupos que ellos ya nos han enviado las mismas, ¿sí? Bueno, a seguir trabajando. Déjame hacer un comentario, un segundo más nomás y ya estamos. Sí. Voy a tratar de incorporar, si puedo, un programa que lo estoy descargando, que lo usamos una vuelta en una charla, que es así. Hay veces en donde yo les voy a hacer consultas a ustedes y ustedes me van a contestar entrando en una página y me van a contestar por sí o no, tal vez, o ya les voy a armar preguntas para que ustedes contenten. Entonces vamos a tratar de hacerlo más interactivo porque se habrán dado cuenta que por ahí nosotros preguntamos algo y en realidad al no tener respuesta nosotros sabemos. Y de esa forma los obligamos a ustedes a que estén pendientes y no que no me levanten la pantalla y se me vayan a comer o algo, en el cual no sabemos si están o no están siguiendo la clase. Este hecho de esto de distancia y hacerlo un poco más interactivo con contestaciones ustedes cada 10, 15 minutos, hace de que tiene que estar presente y no es una cuestión de obligarlo,
sino que también nos hagamos un poco más interactivo, porque debe ser, no sé, debe ser súper aburrido estar del otro lado y decir, no sé, no quiero que me hable más esta persona, no quiero que... este, no tenemos la sensación de si están contentos, si están tristes, no, lamentablemente no tenemos esa sensación. Es lo que más nos Tratamos de hacerlo, cuesta. claro, tratamos de hacerlo lo más amena posible, de poner los cascos y demás. No sabemos si somos aburridos o no somos aburridos. Cuando están presentes le hacemos otros chistes, lo miramos, empezamos a caminar y todo lo demás. Acá, más que yo camine dando vueltas enfrente de la computadora, no puedo. Así que es una idea de poder sumar un poco más de Sí, estamos interactividad trabajando a en esto. eso y bueno, sepan entender que todo esto es muy nuevo para todos. Pero sí, lo que Tratamos de nos hacerlo mejor. interesa es tener un conocimiento y por eso es que queremos avanzar en eso, de que ustedes están entendiendo lo que estamos dando y que podemos seguir avanzando, porque en la medida que ustedes se queden, peor va a pasar. Como dijo el ingeniero Marcos en su primera clase, es una materia muy laboriosa y si nos quedamos, después no hay tiempo, no lo podemos recuperar, y más en una situación como la que estamos ahora. Bueno, Una última consulta, profe. sí. Nosotros le mandamos el CAD con todas las propuestas. No sé si lo van a poder ver como para más o menos orientarnos si ven algunos errores groseros o directamente trabajamos sobre lo que consideramos que estaba mal y cómo avanzamos con Sí, eso, porque las respuestas, digamos, fueron más que nada las preguntas, Exactamente, pero pero de no a no, la no. parte práctica. No, es que nosotros, mañana la idea es mañana contestarles. Ah, claro, claro, perfecto, vamos a ir De viéndolo. contestarles. Claro. ¿Sí? perfecto. Lo que pasa es que lo vamos a ir contestando para que ustedes puedan teniendo una pauta de que están bien, trabajando bien, ¿sí? Bueno, Toda la grabación del chat se la voy a subir en un Word ahora en unos minutos, para que el que quiera ver las contestaciones, las preguntas que se hicieron, las pueden ver. ¿Está? Ahí ya se lo subo. bueno, el jueves que hay clase de Marcusi, como, no, perdón que te pregunte No, Daniel, hasta ahora no hay estamos al aire. clase. Hasta ahora no hay clase de Marcus y seguiremos nosotros con el práctico, con esta ida y vuelta entre contestar consultas. En ese sentido, estaría bueno otra vez que si nosotros iniciamos la clase a las 20, a las 17, como el día de hoy, nos manden otra vez las dudas. Y para eso nosotros tenemos que haber contestado. ¿Está? Seguramente que no es el mismo grado de avance que pueden tener en un fin de semana que de un martes a un jueves. Eso lo tengo clarísimo. ¿Está? No pedimos tanto avance, sino, bueno, que hayan visto un poquito más ahora de curva horizontal y que puedan hacer consulta de curva horizontal. Sí, más o menos para que tengan una idea respecto a cómo venimos llevando el cronograma. Ustedes ahora van a estar empezando esto con el tema de las curvas horizontales. A mí me queda una sola duda, que después te la pregunto, Daniel, y en tu caso hacemos una aclaración después. Pero piensen que nosotros ya 15 días más o menos, depende cómo vengamos, a lo mejor estamos planteando ya perfil longitudinal. No sé cómo vamos a venir con el tema, pero bueno, lo vamos a ir analizando. Vamos a tratar de seguir la planificación. ¿No? Chequemos la Sí, planificación y seguimos. Bueno, chicos, vamos. nos estamos viendo el día jueves. Cualquier duda seguimos por el chat. Ahí le envié lo que estuvimos viendo del chat, ya se lo envié por el Word, en un Word, para que no sea tan tedioso tener toda una serie de datos, que no, por ahí el que no quiere verlo. Y estamos en contacto, ¿está? Muchas gracias. Chao, chicos. Hasta luego.